Bueno, compañero, profesor, yo le voy a explicar, nuestro grupo le va a explicar sobre cómo conectar una base de datos Postgres a C Sharp. Nuestro grupo está conformado por Zambrano, Vaca Cristian, Kelvin Macías Rojas, quien le habla, Gandhi Moreira, Villamil. Bueno, para eso nos vamos al Visual Studio, creamos un nuevo proyecto, nos vamos a otro tipo de proyecto y vamos a crear una solución en blanco que se va a llamar Postgres SQL conexión. Aceptar. Dentro de esa solución agregamos un nuevo proyecto. Agregamos una biblioteca de clase llamada capa de datos. Le damos a aceptar. Ahora en solución agregamos otro proyecto, pero en aplicación de consola. Ahora va a ser, pero en aplicación de consola para la capa de aplicación. Le damos a aceptar. Establecemos como proyecto de inicio la capa de aplicación. En la capa de datos agregamos una nueva clase llamada conexión. La aceptamos, ya no necesitamos esta clase, la eliminamos. Ya ahora una vez que creamos en la capa de datos la clase de conexión, vamos a interactuar estas dos capas. Para eso hay que crear una referencia. En la capa de aplicación, clic derecho, agregar nueva referencia. Y nos vamos aquí en solución y agregamos para que se comuniquen las dos capas. Ya está agregada. Una vez que hayamos hecho esto, en la capa de en la capa de datos agregamos lo que son las DDL. Aquí en agregar referencia. Nos vamos a examinar y como ya habíamos practicando algún ejercicio, ya tenemos las DDL aquí agregadas. Aquí están. SQL, NPG, SQL Provider, el Mono Security y el NPG SQL. Le damos a aceptar. Y como vemos aquí está agregada la referencia. Ya. Ahora nos vamos en la capa de aplicación. En la capa de aplicación nos vamos al programa. Dentro de ese vamos a agregar la capa para poder interactuar con la capa de datos. Ya, agregamos. Punto y coma. Ya. Ahora nos vamos en la clase conexión para ponerle, nos vamos aquí en la capa de datos, en la clase conexión y vamos a poner a nuestra clase como pública para poder acceder a los datos. Ponemos public.
public. Ya. Agregamos un constructor para poder conectarnos a la base de datos. Creamos un constructor. Public. No creamos un constructor. Aquí agregamos las librerías para poder acceder a las referencias que hayamos creado. Agregamos el npg SQL. Agregamos también npg SQL type. Agregamos también el provider npg SQL. No, el provider no lo agregamos porque eso no lo vamos a utilizar. Agregamos el using system.data, que ese sí lo vamos a utilizar para el data table. Dentro de la clase conexión agregamos los objetos npg SQL connection. Connect va a ser igual a new npg connection. Agregamos también el npg SQL data adapter, que es el adaptador. Va a ser igual a new npg SQL data adapter. Agregamos también el npg SQL command para el comando, para poder utilizar los comandos. Va a ser igual a new npg SQL command. También agregamos el data table. Va a ser igual a new data table.com. También agregamos un string para la cadena de conexión. Conexión.com. Dentro de la clase conexión hay que agregar métodos, que es para conectar, ejecutar, traer datos a la tabla del data table. También otra para crear un método para agregar la lista de estudiantes que tenemos en nuestro Postgres. Y por último, un método para desconectar. Bueno, vamos a crear un método public, un método para conectar. Ya. Dentro de ese método de conectar, le damos los parámetros necesarios para la cadena de conexión. Cadena de conexión va a ser igual, entre comillas, vamos a poner el servidor que nos pide para poder conectarlo a la base de datos Postgres.
va a ser igual, disculpen con este teclado, va a ser igual a localhost. También necesitamos el puerto para que no salgan errores. Tenemos que ponerlo entre comillas. Necesitamos el puerto que va a ser igual esto va a ser igual, nos vamos al Postgre que nos dice que el puerto es 5432, lo agregamos acá, 5432 punto y coma. Ahora agregamos el usuario, user de ID va a ser igual al Postgre, También agregamos la contraseña, password. Nos pide la contraseña. Nuestra contraseña es 1, 2, 3, 4, 5 para acceder a la base de datos. También nos pide el nombre de la base de datos, database, que va a ser igual a demo. Así se llama nuestra base de datos. Termina en punto y coma y otro punto y coma. Ya, una vez que tenemos la cadena de conexión, pasamos la cadena de conexión al objeto conexión. O sea, la cadena de conexión punto connection disculpe, no es la cadena de conexión, sino es la variable que tenemos del npg SQL connection, que punto connection